Buenas tardes, este es un videotutorial dedicado a controlar un lector de huellas digitales mediante código Java. Primero que todo, es esencial que todos tengan su lector de huellas. En este caso trabajaremos con el lector Digital Personal. Comenzamos instalando el JDK y el JRE, que son el entorno de ejecución de Java, son los que nos permiten trabajar en ella. Vamos a internet. El JDK lo podrán descargar mediante este link, es muy fácil de descargar, y el JRE igualmente por medio de este link. Después de haberlo descargado, vamos a pasar a la descarga de NetBeans. Lo podrán descargar en esta página. En el momento que ustedes ingresen a la página, automáticamente les va a desplegar el instalador. Lo van a ejecutar, lo instalarán y seguimos al siguiente paso. Ahora vamos a instalar el SDK. Vamos a instalar el SDK y el RT. El SDK y el RT son los que permiten controlar el lector de huellas. Entonces bueno, entonces vamos a ejecutarlos. Yo ya no los voy a instalar porque ya los tengo, entonces ustedes lo harán. Bueno, ya al haberlos instalado vamos a hacer algunos cambios. Nos vamos a dirigir al disco local, disco principal del PC. Vamos a Program Files o archivo de programas, como aparecen en algunos PCs. Nos dirigimos a Digital Personal. Esta carpeta Digital Personal se creará automáticamente en el momento que instalen el SDK y el RT. Bueno, después de entrar a Digital Personal, vamos a Bin, Java, y van a encontrar estos cuatro archivos. Estos cuatro archivos lo van a copiar y posteriormente vamos a irnos otra vez al disco local, Program Files, y vamos a entrar a Java. En Java vamos a escoger la opción JDK, JRE, Leaf, XT, y allí vamos a pegar esos archivos. Ya yo no los pego porque ya los tengo agregados y me daría un error. Bueno, al haber hecho esto, vamos a crear nuestra base de datos, la base de datos que nos va a guardar los registros de nuestro huellero. Nos dirigimos, tenemos que hacerlo en MySQL. Para ello necesitamos instalar un controlador y vamos a instalar, para eso nos va a servir el OneServer. Este programita lo podemos instalar mediante este link. Al instalarlo, en la parte de acá abajito de la barra de tareas nos va a aparecer una W como esta que ven aquí, y tiene que aparecernos de esta manera, verdecita. Cuando está verde nos dice que está listo para usar. Si lo encuentran rojo o anaranjado, está inactivo, o sea que tienen que cuadrarlo. Bueno, entonces le vamos a dar clic a esa W, vamos a irnos a phmyadmin y automáticamente nos va a abrir una página donde podremos crear nuestra base de datos. Como ven, phadmin automáticamente nos dice que crear una base de datos. Vamos a crear nuestra base de datos. Nuestra base de datos se va a llamar huellas digitales, y no vamos a hacerle ningún cambio, le vamos a dar crear. Bueno, nos dice que nuestra base de datos ha sido creada exitosamente. Entonces nos vamos a crear una tabla para nuestra base de datos, que la vamos a llamar son
V, vamos a llamarla son V, y le vamos a dar 3 campos. Ya ahorita les verán cuáles son esos 3 campos que vamos a utilizar en nuestro registro de huellas. Aquí nos aparecen los 3 secciones donde vamos a poner nuestros campos. Nuestro primer campo va a ser el ID. Nuestro segundo campo va a ser el VNombre y el VHuella. El tipo de datos del campo va a ser entero. Tipo de datos de VHuella lo vamos a poner tipo varchar con una longitud de 100. El VHuella vamos a darle un tipo string que va a ser block, y vamos a llamar una llave primaria. Entonces el ID la vamos a, en el índice vamos a agregar como llave primaria y le vamos a dar grabar. Ya creamos ya creamos nuestra tabla y sus respectivos campos. Entonces ahora vamos a dejar eso hasta ahí y nos vamos para NetBeans. Vamos a comenzar una parte muy entretenida. Vamos a dirigirnos a crear un nuevo proyecto. Le damos en esa pestañita Java Application, le damos siguiente y vamos a crear un proyecto que lo vamos a llamar huella digital, y le damos, vamos a escoger el lugar donde nosotros creamos pertinente tener nuestro lector de nuestro proyecto del lector de huellas, y le damos terminar. Está un poco demoradito, pero en un momento estará listo. Bueno, y ahora ya nos creó nuestro proyecto. Como se darán cuenta, le vamos a ver en esta pestañita, nos va a aparecer paquetes de fuentes. Bueno, en este paquete de fuentes vamos a darle clic derecho y vamos a crear un nuevo paquete. Ese nuevo paquete lo vamos a llamar formulario. Listo, igualmente verificamos que nuestra dirección esté bien y le damos terminar. Como se darán cuenta, el paquete va a estar como inactivo, es porque no tiene ningún campo, nada por hacer, o sea, no tiene ninguna función. Entonces vamos a darle clic derecho y vamos a agregarle un formulario JFrame. A nuestro formulario JFrame vamos a darle el nombre captura huella. Captura huella, y le vamos a dar terminar. Listo. Como se darán cuenta, nos aparece un espacio. Ahí es donde vamos a diseñar todo donde va a aparecer nuestra huella y donde vamos a guardar y todo el lugar de trabajo de la huella. Vamos a agregarle un panel que es donde nos va a aparecer la imagen de la huella. Puede ser, va a ser la huella que nos va a aparecer. Vamos a agregar otro panel que es donde van a estar nuestros botones, los botones que van a controlar, van a identificar, a verificar si la huella está bien, y la vamos a guardar. Bueno, a nuestro primer panel vamos a darle algo más de vida. Vámonos a border, a nuestras propiedades, vamos a border y vamos a darle un borde con título, y aquí en borde vamos a ponerle un borde biselado suave.
para que se vea más bonito. Y aquí en justificación vamos a ponerle central, no, aquí en el título le vamos a poner huellas digitales, huellas digitales. Sí, por preferencia le ponen su nombre para que se vea bonito. Pero por el momento dejémoslo huellas digitales y le damos a aceptar. Como van a ver, se ve mucho más elegante. Entonces al segundo panel igualmente le vamos a hacer lo mismo, pero principalmente a este vamos a darle un nombre. Entonces le vamos a poner pan huella. Aquí en nombre variable vamos a ponerle pan V, que va a ser el panel de la huella. Y acá abajo a este segundo panel le vamos a poner pan BTNS, el panel de los botones, donde vamos a agregar todo. Entonces a este le vamos a hacer lo mismo, propiedades, borde con título, vamos a darle un borde pixelado como lo hicimos con el otro, aceptar, justificación central, y de título le vamos a poner acciones, y le vamos a aceptar. Ya verán, se ve más bonito. Y vamos a agregar 4 botones dentro de este panel. Bueno, ya le damos nombres a los botones. Ahora vamos a agregar un área de texto, que es donde nos va a aparecer si hemos puesto el dedo en el lector, si el lector está encendido, está apagado. Nos va a informar todo movimiento que hagamos con él. Listo. Y a este área de texto lo vamos a llamar TXT área. Bueno, a nuestro primer botón se va a llamar BTN verificar, y lo vamos a llamar aquí en el test mayúscula, que sea bonito, verificar. El segundo lo vamos a llamar guardar, y en la variable la vamos a llamar btn guardar. El tercer botón lo vamos a llamar btn verificar. Digo que verificar, identificar, y aquí ponemos identificar. Igualmente con el cuarto, ya el cuarto va a ser la salida, btn salir, y salir. Bueno, vamos a agregar una etiqueta que va a ser el lugar donde va a aparecer nuestra imagen de huella, de la huella digital. Entonces, como verán, en el código vamos a llamarlo LBL, imagen huella. Listo. Y le vamos a quitar este texto, JLabel, quitémoselo y listo. Bueno, ya tenemos diseño. Pues cada quien podrá cambiarle el fondo de la letra, el fondo del formulario. Bueno, ya eso es decisión de cada quien, pero mientras tanto vamos a concentrarnos en nuestro código.
vamos a estar en diseño, si no, no vamos a ir a source. Listo. Bueno, al estar en source vamos a verificar si nuestro digital personal, si lo fue lo que lo leyó nuestro NetBeans. Entonces vamos a ponerle import. En el import vamos a verificar con punto digital personal. Si nos aparece digital personal, quiere decir que está bien instalado y que no vamos a tener problemas por esa parte. Bueno, ahora nos vamos a ubicar encima de la captura encima de Init Component, que es donde vamos a comenzar nuestra programación. Vamos a dar el código que nos permitirá cambiarle el estilo visual a la aplicación. Bueno, entonces, un momento. Bueno, este es el código que nos va a pedir, nos va a permitir cambiarle el estilo visual a la aplicación, o mandarnos un error que nos diga que es imposible hacerlo. Verán que hay algunos errores, los cuales los solucionaremos dándole clic en el iconito que nos manda el error, y vamos a añadir los import necesarios para ello. Verán que en la medida que uno añada los import, se solucionan los problemas. Bueno, ahora vamos a declarar 5 variables principales fuera del método capturar huella, y estas variables nos sirven para la captura, la verificación, la inserción y template de la huella digital que se pretende capturar. Bueno, como se darán cuenta, ya están creadas las variables con digital personal, que va a ser para la captura, la verificación, la inserción, el template, ¿cierto? Entonces va a ser la variable lector, el reclutador, el verificador, el template y un template property, que es un poco más avanzado que este. Bueno, verán que hay otra vez errores. Lo que vamos a hacer es pararnos, podemos hacerlo aquí, pararnos encima y darle al enter, y vamos a añadir sus import para que ya no nos aparezcan estos errores. Bueno, vamos a crear algunos métodos abstractos para nuestra variable lector, donde se lee si se captura correctamente la huella, entonces, y algunos datos más. Entonces vamos a ver, vamos a crear, bueno, aquí vamos para la variable lector vamos a crear un método protected void inicial. Este método nos va a dar métodos abstractos para saber cuando la huella digital sea capturada, cuando sea activada, conectada, cuando sea desactivada o desconectada. Cuando vamos a quitar esta parte, desechables. Bueno, como se darán cuenta, hay algunos errores. Eso es porque dichos métodos no han sido creados, pero más adelante lo haremos y posteriormente se quitarán. Bueno, ahora ya como vieron, desactivado cuando el dedo
se ha colocado encima del huellero y cuando se ha quitado, y por si hay algún error nos lo mande automáticamente. Pero se darán cuenta que no solamente le aparecerán esos pocos errores, sino que le aparecerán una cantidad. Eso es porque tienen que agregar una cantidad de imports que el mismo programa les va a ofrecer. Entonces simplemente diríjanse al icono que les da el error y lo solucionarán fácilmente. Vamos a declarar dos variables que se pueden decir como una de las más importantes en todo nuestro proyecto, porque estas sirven para procesar las características de la huella capturada, bien sea para verificarla o para crear una nueva. Para crear una nueva, no se les olvide los imports. Se sabe que hay imports en todos los métodos, entonces cualquier error, acuérdense de crear los imports. Bueno, vamos a agregar estas dos variables. Bueno, nos están preguntando los imports. Vamos OK y listo. Desde que Chavina estaba entrenando. Bueno, ahora podemos pasar a crear el método procesar capturar, pero ante todo, primero que todo, vamos a llamar algunos métodos que lo complementarán, donde está extraer características, crear imagen de la huella, dibujar la huella, estado de huella, enviar texto, que es el método donde nos ayudará con este error y ya no nos aparecerá start y stop. Bueno, vamos a crear estos métodos aquí abajito. Bueno, hemos agregado, para hacer un poco más rápido nuestro video tutorial, hemos agregado estas variables, que los métodos que nos van a ayudar a procesar la captura de nuestra huella digital. Entonces creamos el método de extraer las características de la huella, el método para crear la imagen de la huella, el estado de la huella, las huellas necesarias para poder guardarlas, enviar texto. Verán ahora que ya no nos va a aparecer los errores de enviar texto, ya desaparecieron, y en el momento que creemos nuestro método procesar captura desaparecerá esto. Bueno, está el start, que es la que nos dirá cuando estemos utilizando nuestro lector de huellas o cuando no lo estemos haciendo, que es el stop. Bueno, ahora vamos a crear dos métodos que nos vamos a dirigir hacia el diseño del formulario. Vamos a darle en una parte en blanco de él, le vamos a dar en un lugar más un momento, no me da un momentico. Bueno, en algunos casos podemos encontrar este código del template
del template, dándole clic derecho a nuestro formulario, y va a aparecer una pestañita que dice insertar código, pero en este caso no nos funcionó. Pues errores de vez en cuando que le pasan a uno, por más de buenas. Entonces vamos a hacerlo por ya está el código. Este es el código que les va a aparecer. Pero ustedes lo van a modificar dándole esta parte. Les aconsejo que lo copien. Bueno, ahora sí podemos crear nuestro método procesar captura, y vamos a llamar nuestras variables, las dos variables que declaramos anteriormente, factures inscripción y factures verificación. Vamos a llamar el método extraer características en las dos. Este va a ser para procesar la muestra de la huella y crear un conjunto de características en el propósito de la inscripción. Es para que no se entiendan. Procesar la muestra de la huella, factures verificación, procesa la muestra de la huella y crea un conjunto de características en el propósito de la verificación. Y ahora vamos a comprobar la calidad de la muestra de la huella, y añadimos a su reclutador si es bueno. Entonces hacemos esta condición donde que si factures de inscripción es diferente a nulo, entonces vamos a hacerle, y hacemos un tricast, una sección donde las características de la huella sean creadas o por lo contrario no lo sean, que verifique si las características de la huella están bien o no lo están. Entonces, como se darán cuenta, verificar nos aparece, BTN verificar nos aparece con error, y es porque nosotros tenemos un BTN de esta manera, entonces no nos lo lee. Igualmente con verificar, la parte de la sintaxis de nuestras variables es muy importante. En esta ocasión son los nombres de nuestros botones. Tenemos que ponerles los nombres que tengamos en nuestro formulario. Como ven, ya sus errores se van quitando y nuestro nombre va a ser captura huella. Bueno, ahora sí, finalmente vamos a un estado de la huella. Entonces comprueba si la plantilla se ha creado. Entonces vamos a hacer este reclutador, un switch con un case que nos va a dar un informe de éxito y detiene la captura de la huella. Entonces esta parte, si ha sido identificada y verificada nuestra huella, la va a aceptar, y si nuestra huella no ha sido aceptada, entonces nos va a dar una falla y nos va a reiniciar la captura de la huella. Bueno, vamos a crear nuestra conexión a la base de datos. Entonces vamos a cambiarle el nombre a este paquete y lo vamos a llamar, vamos a reestructurar, cambiar nombre, y lo vamos a llamar BD, base de datos. Vamos a reestructurar, aquí vamos a poner toda la conexión para que nuestras huellas digitales se guarden en nuestra base de datos.
a nuestra huella digital, a nuestro BD, vamos a cambiarle también el nombre del archivo, que vean que tiene el mismo nombre que tenía nuestro paquete. Entonces le vamos a reestructurar y le vamos a poner conexión base de datos, y la vamos a reestructurar. Esto reestructuramos y tenemos, voilà, tenemos nuestros nombres bien direccionados. Bueno, en la clase que creamos en nuestra conexión BD, estableceremos la conexión respectiva con la base de datos que hemos creado en MySQL. Conexión base de datos que se creó, datos huellas, pongámosle así, MySQL. Listo. Entonces vamos a llamar a algunos imports. Import de la conexión, import java .sql .connection .connection y punto y coma. Otro import java .sql .driver manager. Otro import por java .sql igualmente SQL exception, y un último import javas .sql .hottion nos aparece que sin referencias. Entonces vamos a verificar si con el Java solamente nos funciona. Entonces nos dice que el punto un momento, entonces era javas.sql, fue un pequeño error que vamos hotio.com. Listo, ya tenemos nuestros imports para comenzar nuestra conexión de la base de datos. Entonces yo importo el código que yo ya tenía hecho, pues para que no nos demoremos mucho en nuestro video tutorial. Bueno, entonces creamos varios métodos. Un método puerto, que va a ser el puerto del servidor, el nombre del servidor, que va a ser localhost, que fue donde creamos nuestra base de datos de phmyadmin. El nombre de la base de datos, que se llama huellas,
el user y es password, el usuario, y el password, que no hay ninguno, y la conexión, que va a ser igual a null. Vamos a ubicar nuestras variables no en el main, sino en conexión, en la clase, dentro de la clase, para que no nos mande el error que hace un momento veían que nos estaba mandando. Este main no lo vamos a utilizar, entonces nos deshacemos de él. Bueno, vamos a crear una función o método conectar, que es la que nos va a dar una conexión, nos va a decir cuando la conexión esté bien y cuando la conexión esté mal, y nos va a dar un tricast que nos va a dar una excepción si en algún momento no está buena esta conexión. Bueno, vamos a dar el lugar a esta conexión. Dentro de la clase conexión, siempre. Como van a ver, entonces nos va a dar una ruta, que es la que nos va a llevar directamente a donde está nuestra base de datos, el servidor, nuestro servidor, el nombre de nuestro servidor, el nombre del puerto, que fuimos los que llamamos hace un momento aquí, y nos va a decir cuando la conexión de nuestra base de datos esté listo, o a lo contrario nos diga errores, que no se haya producido bien nuestra conexión. Y daremos otro método que nos dirá cuando nuestra base de datos esté desconectada. Nuestra base de datos esté desconectada. Bueno, ahora pasamos nuevamente a nuestro formulario, capturar huella, y en nuestro código vamos a llamar nuestra clase BD. Entonces vamos a import BD punto conexión BD. ¿Listo? Con eso llamamos nuestra clase BD, y vamos a seguir nuestro código. Vamos a continuar con conexión BD con va a ser igual a new conexión. Así estamos llamando la conexión para que nuestra base de datos funcione bien en nuestro lector. Vamos a crear el método guardar huella, donde vamos a llamar nuestra base de datos para que almacene nuestra información. Entonces yo traje mi conexión, traje la información,
Entonces, como se darán cuenta, no se llama CN, lo vamos a cambiar CN. Nuestros botones es BTN guardar, BTN verificar y ahí digo sí. Listo. Entonces, como se van a dar cuenta, esto tiene los datos del template de la huella actual. Entonces, también nos pregunta el nombre de la persona a la cual corresponde la huella. Nos va a insertar la información en los campos y nos va a decir lo que nosotros insertemos. Listo, nos va a guardar la información y nos va a decir si la huella está guardada o por lo contrario si la huella ha tenido algún error y no ha podido ser guardada, y finalmente nos va a desconectar. Bueno, ahora vamos a hacer el método verificar huella. Bueno, voy a pegar la información. Sabrán, hay algunos imports que vamos a tener que estar actualizando constantemente. Cada vez que ustedes vayan digitando el código les van a aparecer algunos errores, entonces lo más seguro sea por imports que tendrán que actualizar. Algunos errores mínimos y verán, bueno, en verificar huella, nos verifica la huella actual contra otra en la base de datos, nos establece los valores para la sentencia SQL, nos obtiene la plantilla correspondiente a la persona indicada. Entonces huella, entonces vamos a selecciona el campo huella de la tabla buzón huella, donde el nombre sea el que nosotros hayamos digitado, y verificar si el nombre de esa huella si está en nuestra base de datos. Si se encuentra el nombre en la base de datos, entonces nos va a leer la plantilla de la base de datos, nos va a leer nuestra huella y crear una nueva plantilla a partir de la guardada en la base de datos. Nos va a crear una nueva plantilla, nos envía la plantilla creada al objeto contenedor de template del componente de la huella digital. Nos compara las características de la huella recientemente capturada con la plantilla guardada al usuario específico en la base de datos. Nos compara la plantilla actual con la base de datos y nos va a mandar algunos mensajes que nos diga si la huella capturada coincide con el nombre y la verificación de la huella con la información, y si no corresponde a ese nombre y la verificación de la huella, nos va a mandar un error. ¿Qué es eso? Pues sí, entonces si ocurre un error, lo indica en la consola, nos va a indicar en la consola y nos va a decir error al verificar los datos de la huella. Finalmente, si todo esto sucede, nos va a desconectar. Bueno, ahora vamos a identificar nuestra huella con el siguiente código. Entonces vamos a ver, vamos a dar una sección, vamos a corregir algunos errorcitos mínimos que ya saben que es por la sintaxis. Entonces listo, entonces vamos a identificar la persona registrada por medio de su huella digital. Vamos a saber si esta persona está o no está en nuestra base de datos. Establece
bueno, la conexión que nos va a establecer la conexión a SQL, lo que nos obtiene las huellas de nuestra base de datos, nuestras conexión select, nos selecciona el campo vNombre y el campo vhuella de la tabla SOMWE. Si se encuentra el nombre en la base de datos, entonces nos va a hacer un while y nos va a leer la plantilla de la base de datos, nos va a leer la huella y crea una nueva plantilla a partir de la guardada en la base de datos. Envía la plantilla creada al objeto contenedor del template de component de la huella digital. Compara las características de la huella que recientemente se captura con alguna plantilla guardada en nuestra base de datos que coincide con ese tipo. Nos compara las plantillas actual con la base de datos. Si se encuentra corresponde, la correspondencia dibuja el mapa, o sea, dibuja nuestra huella, y si no coincide con la huella que ya hemos creado. Si entonces nos va a dar una condición que nos crea la imagen de los datos guardando las huellas guardadas en la base de datos, y nos va a mandar un mensaje que nos va a decir la huella capturada es de tal nombre, y nos va a verificar su huella. Si es así, entonces nos va a enviar un mensaje, una información, y si no se encuentra esa huella en la base de datos, entonces nos va a decir no existe ningún registro que coincida con la huella, y nos va a mandar un mensaje de error. Si ocurre un error, lo indica en la consola y nos va a decir que error al identificar esta huella dactilar, y se nos va a desconectar automáticamente. Bueno, pasamos a darle las funciones que les va a corresponder a cada uno de nuestros botones. Vamos a nuestro diseño y vamos a darle un doble clic a nuestro botón salir. Vamos a darles un código muy sencillo: system, a nuestro otro lado, system.exit, y le vamos a dar un 0, se nos va a salir del lugar. Entonces ya, eso es todo en nuestro botón salir. Entonces nos vamos a nuestro botón verificar, doble clic, bueno, vamos a crear un private void for Windows donde vamos a llamar nuestro método iniciar, nuestro método estado huellas, nuestro btn guardar, btn verificar, btn identificar y btn salir. Y vamos a darle el foco a nuestro botón salir, pues podemos considerarlo como un botón muy esencial en el momento en que queramos cancelar nuestro inicio del formulario. Pasamos a nuestro botón verificar, como se dan cuenta, a nuestro botón verificar, y como les dije anteriormente, busco el código para que se nos haga menos extenso nuestro video tutorial y se pueda explicar más fácilmente. Bueno,
Entonces nuestro botón verificar, lo primero que nos va a preguntar en el momento que dobles clic va a ser el nombre que cual queremos verificar, a ver si está en nuestra base de datos. Verifica el nombre y mira si sí o si no existe. Bueno, pasamos a nuestro botón guardar. Hacer guardar primero. Nuestro botón guardar, buscamos nuestro botón guardar, nuestro botón guardar, copiamos, listo. Se darán cuenta que nos da otro import, entonces ya lo seleccionamos y se nos va el error. Entonces nuestro botón guardar, si nos verifica que esta persona existe, entonces nos va a guardar el error. Si la base de datos está bien conectada, nos va a guardar la imagen, el nombre de la persona en nuestra base de datos. Y nos vamos al botón identificar. Botón identificar, buscamos su código, y lo situamos en su lugar. Como se darán cuenta, bueno, normal, nos va a identificar la huella. Nos identifica la huella, todos los pasos que le corresponden. Bueno, vamos a llamar un evento for Windows Closing, igual como el evento que llamamos hace un momento, el for Windows Opened, y para iniciar, y nuestro closing para parar. Entonces vamos a ponerle stop, se acuerdan la variable que hicimos, y listo. Estos eventos lo podrán llamar desde aquí, desde todas las propiedades de nuestro formulario. Le damos clic derecho en nuestro formulario y vamos a buscar Windows por la W. Entonces aquí van a encontrar el Windows Opened y el Windows Close. Entonces el Windows Opened ustedes lo podrán activar desde aquí. Hace un momento cometimos el error que no lo activamos desde aquí, sino que lo llamamos de una vez, entonces no nos va a leer. Entonces lo que vamos a hacer es cortar todo el código que tenemos aquí. Vamos a borrar este evento y lo vamos a pegar en este lugar. Listo. Bueno, esta es todo el código de nuestro lector de huellas digitales por medio de Java, y vamos a ejecutarlo a ver cómo nos funciona. Bueno, vamos a probar si nuestra huella digital la lee el sistema. Como verán, sí. Traten de poner su huella digital lo mejor posible. Y ven que nuestro programa está sirviendo perfectamente.
El botón salir funciona a la perfección y a medida nos dice la cantidad de huellas que hemos dado y nos mostrará el botón guardar en el momento en que la huella esté perfectamente situada en el lugar. Bueno, este fue todo mi tutorial, espero les sirva. Verifiquen que su conexión pertenezca a la de cada uno de ustedes, de cada uno de sus PCs, de sus ordenadores, y espero volver a ser de gran ayuda en otro video tutorial. Muchas gracias, esto era todo.